A finales de la década de los 50, Carl Gustav Jung publicó un ensayo titulado Sobre cosas que se ven en el cielo, un mito moderno. En esta obra, Jung analizó el auge de avistamientos de objetos voladores no identificados tras la Segunda Guerra Mundial, pero en lugar de enfocarse en su existencia física, abordó el fenómeno desde una perspectiva simbólica y psicológica. Jung nunca negó que los ovnis pudieran ser reales, pero afirmó algo aún más poderoso. Su impacto en el inconsciente colectivo era incuestionable, fueran reales o no. Hoy damos un nuevo paso hacia esa frontera donde lo simbólico y lo real se entrelazan. Una frontera poco explorada, donde habita un nuevo código para tu liberación. Existe una conexión entre la conciencia humana y una red mucho más amplia, la red cósmica. Permite que el mapa comience a tomar forma, que cada código continúe revelando el siguiente paso hacia tu gran verdad. Y hazte esta pregunta: ¿qué ocurre dentro de mí cuando considero seriamente que no estamos solos en el universo? Y si esa posibilidad, literal o simbólica, fuera la llave que activa la evolución de toda la humanidad. En el programa pasado explicamos un poco acerca de lo que son los túneles de realidad y sobre todo el disparador cósmico. ¿Estamos de acuerdo, Masters? De acuerdo. Muy bien. Entonces, una cuestión interesante que puede surgir de esto, una vez que abrimos este tema del disparador cósmico, podría ser el contacto con civilizaciones que estén fuera de nuestro mundo, civilizaciones extraterrestres, y entiendo que precisamente hay algo llamado exopolítica que tiene que ver con ese tema. ¿Estamos de acuerdo, Masters? Al 100. Totalmente. A ver, ¿qué sería entonces la exopolítica? ¿Quién quiere platicarnos qué es la exopolítica? Sí, pues podemos empezar diciendo que la exopolítica es como una ciencia, podemos decir, aunque se escucha muy locochón ciencia, pero bueno, al final de cuentas, lo que intentaron hacer algunas personas es como crear unas bases. Más que ciencia, vamos a dejarlo en bases. Unas bases para qué pasaría, esta es una gran pregunta que siempre algunas personas nos hemos hecho, si llegaran los extraterrestres a tener un contacto ya más fuerte con nosotros, ¿no? Ya un contacto ya más real, más directo, ya no tanto de videitos ni de UFOs y que estamos viendo, sino ya realmente ya hicieron un contacto y una comunicación directa con nosotros. ¿Cómo nosotros nos tenemos que preparar de manera social, digamos, incluso filosófica, espiritual, política? Como digo, ¿cómo nos tenemos que organizar en todos esos aspectos para poder tener una mejor convivencia con estos seres extraterrestres? No verlos, como lo hemos llegado a platicar algunas veces en Códigos del Multiverso, como estos enemigos, ¿no? Estos que tenemos que luego librar una batalla con ellos, sino más bien utilizar todas estas herramientas que se empiezan a desarrollar a través de la exopolítica para tener una mejor convivencia en caso de que existiera este contacto extraterrestre. No contacto. Sí, completamente de acuerdo ahí, Master. Y es que también yo creo que para que esto pueda ser efectivo, y como dices, que ya no caiga en esta cuestión de leyenda urbana o de cuentos simplemente sobre avistamientos y cosas así, que las personas se lo empiecen a tomar más en serio. Es decir, que si tú estás abierto a conocer algo que tiene que ver con civilizaciones fuera de este mundo, si de alguna manera has tenido experiencias que se pueden decir como trascendentes, asociadas con otro tipo de entidades, no necesariamente grises o reptilianos o cosas así, sino que has tenido algún tipo de contacto, o si consideras que eso es posible, pues ya empezarlo a considerar seriamente como una ruta para el trabajo de conciencia colectiva, que a final de cuentas creo que eso es lo que expone la exopolítica, ¿no? A ver, entonces, mi querido Master Naje, podríamos decir que abriendo este tema que fue el disparador cósmico, esto podemos entender o ver que no solamente existe un universo, sino que existe una cantidad infinita de túneles de realidad
que podríamos entender como diferentes universos o realidades únicas, a veces interdependientes o interconectadas unas con las otras. Dentro de este razonamiento existiría pues también el contacto con inteligencias o conciencias que podrían estar fuera de este mundo, y esto que comenta Master Richard, preciso, que introdujo muy bien mi querido Master Len, podría ser este pequeño encuentro con, vamos a decir, entidades o energía o conciencia que está por fuera del plano visible o del plano terrestre. Pero también la exopolítica puede verse de una manera muy aterrizada como algo muy tipo Carl Sagan, muy científico, muy con lo que se mandó. Programa SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, eso podría ser parte también de la exopolítica. Es que justo se han tocado los temas, yo creo que la base y la esencia de esto. Si hablamos, por ejemplo, del término exopolítica, hablamos de que es una política, ¿no? Unas bases, unos fundamentos para la convivencia. Pero esta vez no es entre un país u otro, una cultura u otra. Aquí es completamente civilizaciones que nos están abriendo la oportunidad. Y hablando de esto, que me parece un planteamiento padricísimo, Master Ivanovich, es el disparador cósmico, este poder que tenemos nosotros de ir co-creando universos, metaversos, en fin, ¿no? Todo esto. El metaverso es como otra cosa, pero sí multiversos. Exacto. Le han de pagar. Y aquí es algo interesante porque antes no se planteaba esto. Es muy meta. Pues, por favor. Entonces, antes no se planteaba esta posibilidad de que algún día tuviéramos que ponernos a sentar a platicar como un diálogo de negociaciones con seres de otro mundo. Y creo que el simple hecho de estarlo pensando, lo estamos creando. Claro. Y quién sabe desde hace cuánto tiempo, ¿no? Que eso sería el disparador cósmico y es la forma en que se conectaría el tema anterior con este, ¿no? ¿Y qué es lo que le iba a preguntar, Master Len? Entonces, rebobinando la información, teníamos esto del disparador cósmico, estos universos interconectados. Estamos hablando que entonces la exopolítica sería esta, pues, política, pero que es fuera del planeta. Que viene a ser más como un protocolo, ¿no? Podría ser, porque ahorita vamos a llegar para allá. Pero científicamente hablando, digamos que sí hay un protocolo que me imagino que inclusive en la ONU y en varios organismos sí existen estos protocolos o se han creado estos protocolos por si se llegara a comprobar que existe vida extraterrestre y hay como un contacto. O sea, todo eso es como lo científicamente posible y que digamos que la ciencia común y corriente acepta como una posibilidad, como que puede suceder. Pero sin embargo, han existido varios personajes a lo largo de la historia que han dicho que este contacto extraterrestre ya ha sucedido desde tiempos muy antiguos y que en realidad se mantiene en secreto. Y abrir esta puertecita sería como abrir precisamente el portal a las conspiraciones y un montón de cosas súper locochonas, Master Len. Sí, claro. Y de hecho también quienes hablan de estas conspiraciones locochonas dicen que los gobiernos mantienen oculto esto para la seguridad y para el bien de las personas, porque las personas no estarían preparadas en caso de un contacto extraterrestre. Sería algo muy fuerte, ¿no? Imagínense que de repente ya viéramos por ahí grises entre nosotros, ¿no? O de cualquier raza extraterrestre. Los gobiernos dicen, no, nosotros tenemos que defenderlos y por eso la información debe permanecer oculta, porque la gente no va a estar preparada para esto. Entonces yo siento que la exopolítica lo que intenta es eso, o sea, como prepararnos a nosotros como seres humanos para que a nivel conciencia estemos preparados para que si en algún momento se da este contacto extraterrestre ya más real, o sea, porque ya se ha dado el contacto extraterrestre, pero ya de manera abierta, nosotros estemos preparados a nivel conciencia, digamos, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, fue Hynek, que habíamos platicado. Digo, dentro de la exopolítica no se habla de Hynek, pero también es cierto que uno de los primeros que empezó a trabajar sobre el contacto extraterrestre ya de una manera más real, más científica, más formal, pues fue Allen Hynek. Y Allen Hynek, digamos que fue así porque fue de los pioneros que lo pusieron a investigar los casos en Estados Unidos para saber si eran encuentros extraterrestres o ilusiones ópticas o cosas por el estilo. Claro. O sea, para explicarlo rápidamente, y a la mera hora él entró como escéptico, al final se queda convencido y lo corren. Y de ahí dedica su vida a investigar el fenómeno ovni, ¿no? Sí, claro, y es muy famoso por el Blue Book Project. The Blue Book Project. ¿Qué es eso, no? O sea, como el inicio era como una persona podían invitar a algún científico a investigar todos estos fenómenos ovni que empezaron a surgir. Recordemos que desde Roswell empieza a haber muchísimos avistamientos ovni. Entonces invitan a un científico que investigue todo esto, pero su idea original del gobierno era que traer como a este escéptico para decir que todo era un fraude.
Pero al final, Hynek descubre que pues, empieza a creer en muchas este tipo de cosas. Tanto así que él es de los primeros que empieza a hablar de los encuentros cercanos y les empieza a poner un tipo, ¿no? Primero, segundo, tercer tipo. Él es de los primeros que empezó a hablar de todo esto. Por eso, siento yo que él, aunque no está metido dentro de la exopolítica y nunca habló de la exopolítica, sería como quien fundó un poco las bases de hacer esto más serio. O sea, ¿qué pasa Digamos que realmente? de todo en contexto. En ¿no? contexto, ¿no? Pero ya yo creo que hacia allá nos vamos a dirigir, ya hablando de exopolítica como tal y diciendo, bueno, Hynek fundó las bases, ya hay personas que empezaron a hablar después como tal la exopolítica y ya podríamos entrar a lo mejor a algunos otros Autores Así es. autores. o personajes. Entre ellos hay uno que se llama Michael Salas, ¿no? Michael Salas, Ujú. estamos hablando de Sixto Paz Wells, Ah, De también. Nick Pope, de Nick Pope, Y hay del otro buen que también- doctor, Dr. Greer. Grier, puesto. mero Claro. porquero. que en este caso yo creo que de los más importantes o de los que más vamos a hablar hoy, pues es de Stephen Greer, ¿no? Que ya hemos hablado un poquito de él, pero creo que en la cuestión de la exopolítica es uno de los más importantes porque siento yo, digo, sí, ya podemos entrar a eso o todavía. Sí. Siento yo que, hablando de esto, ¿no? Imagínense que de repente tenemos un contacto ya con extraterrestres. Normalmente lo que decimos ahorita es que los gobiernos tienen oculta esta información porque no estamos preparados. Entonces lo ven como ustedes no pueden. Pero Greer lo que está haciendo, a través del protocolo C5, que ahorita vamos a hablar de él, lo que está haciendo es decir, nosotros nos tenemos que preparar primero y no esperar a que el gobierno nos presente estos contactos extraterrestres. Correcto. Tampoco ellos se nos presenten a nosotros, sino nosotros tener la capacidad y la conciencia a través de ciertas meditaciones de poder hacer contacto con ellos antes de que el gobierno lo haga o antes de que ellos se nos presenten. Entonces, él como que establece estas bases, ¿no? Ahora, digamos que lo que está diciendo Stephen Greer, bueno, esa es la narrativa del doctor Stephen Greer. Y en su narrativa, o la manera en cómo como él lo ve, que sería su túnel de realidad, Correcto. él está diciendo o dice que no existen extraterrestres negativos como tal, sino que en realidad el gobierno de Estados Unidos o inclusive un gobierno que está encima de los gobiernos es quien ha desarrollado tecnología inversa a partir de esa tecnología. Y en pocas palabras, el protocolo C5, que ya hemos hecho programas al respecto, de lo que se trata es de nosotros contactarnos directamente con esas razas extraterrestres que son benévolas, precisamente para inducir un contacto masivo, para que se presenten. Y no intermediarios. Y no intermediarios. Pero ahí, mi querido Master Naje, ¿está usted de acuerdo que es una narrativa? Porque también existen otras, por ejemplo, que es esto de que los grises hicieron un pacto secreto con Estados Unidos. O sea, existen un montón de narrativas, pero aquí el punto es, a ver qué opina mi querido Master Naje y mi querido Master Richard, que pues es que lo que crees lo estás creando, porque ese es el disparador cósmico. Entonces, ¿cómo podemos distinguir qué sería la verdadera exopolítica de la falsa, o qué sería real o qué no, o más aún, qué queremos crear, ¿no? Absolutamente. Creo que la última frase encierra muy bien todo, porque es qué es lo que queremos crear. No hay un determinismo de lo que se pueda dar. Y creo que los tiempos ahorita nos invitan a ser no solamente proactivos, sino creativos, a creérnosla de verdad, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, esto de no intermediarios, ya desde ahí, que lo estás planteando, ya está rompiendo un gran paradigma. Me acuerdo muchas veces cuando se habla de en la antigüedad grandes civilizaciones y que pudieron haber confundido a otros seres con dioses o con algo grande, ¿no? Y en este momento es como directamente ustedes pueden, confíen en ustedes. Si desde ahí empezamos, ya estamos empezando bien. ¿Sí me explicó? Aquí lo padre que se está planteando es qué queremos como individuos crear y como colectivo crear. Y aquí es donde, por último, nomás diría algo. Se junta lo que es la ciencia. Es decir, estamos en el supuesto que ya estamos directamente así contactando. Es algo científico, es algo que podemos palpar, pero también es algo filosófico y también es algo ético y también es algo espiritual. Entonces, ¿qué versión de ti vas a llevar al colectivo? Porque esto ya es un hecho. O sea, coincido con usted sobre eso, pero mi pregunta es, ¿cuál de todas estas versiones o narrativas, mi querido Master Richard, podría ser la real? O sea, No te pese mal. ¿existe un contacto extraterrestre como con los grises que ya desde Roswell, o esto que son los Majestic 12, o esto que fue el libro amarillo? O sea, todo eso digamos que es un hecho y sí es real, o
hablando del disparador cósmico, en realidad son realidades que nosotros podemos sentir como verdaderas porque las estamos creando. ¿Hasta dónde se nos está induciendo hacia un túnel de realidad y hasta dónde podríamos decir que existe una verdad establecida? Y le pregunto a usted, Master Richard, porque me llama mucho la atención lo que usted sabe acerca de Robert Anton Wilson, el disparador cósmico y los ovnis, ¿no? Así es, y es que tiene mucho que ver también. Algo que decía Robert Anton Wilson es que cuando estamos creando un túnel de realidad, en principio, si lo estamos haciendo conscientemente, tiene que ser un acto voluntario, ¿sí? O sea, debe estar la voluntad implícita aquí, pero también debe estar siempre una parte escéptica para no caer fácilmente en narrativas de otras personas o de otros círculos y poder percibir con la experiencia directa. Eso hace resonancia con el protocolo C5, por ejemplo, del que también ya hemos hablado aquí. Entonces, lo que él decía específicamente es que manteniendo estas dos perspectivas a la hora de elegir crear un túnel de realidad conscientemente, es no dejar ese escepticismo, tampoco volverse escéptico en extremo, sino que tú vayas experimentando a través de las diferentes maneras que hay. Ya se están haciendo prácticas, protocolos, meditaciones, para que tú puedas experimentar en carne propia diferentes cosas a nivel trascendental. Es decir, está conectado con la espiritualidad. No quiere decir que de buenas a primeras, bueno, quién sabe, ¿no? Que de buenas a primeras baje un platillo volador y te pongas a platicar con ellos, ¿no? A menos de que tengas una capacidad de crear una línea, un nuevo túnel de realidad lo suficientemente potente para vivir una experiencia como esa. Es que ese es el problema. Exacto. El problema aquí, a ver qué opinan los tres masters, es que estamos en la narrativa de Steven Greer. Nos dice, a ver, la humanidad está replicando tecnología extraterrestre que gobiernos secretos a través de contratos privados tenemos naves que pueden viajar en el hiperespacio, tenemos tecnología súper avanzada que está siendo usada por estas fuerzas, vamos a decir, oscuras, y la humanidad necesita saber esto y hacer el protocolo de contacto del quinto tipo, que es esta conexión deliberada con extraterrestres para que puedan ayudarnos o que pues nos liberemos de ese gobierno oscuro, vamos a decir. Está la otra narrativa que dice, no, lo que pasa es que hay extraterrestres malos que ya hicieron pactos con el gobierno de Estados Unidos y ahí viene todo un mundo que se conecta inclusive con grandes programas como era el famoso proyecto Camelot aquí en YouTube, que ya no existe, y un montón de cosas. Pero también tenemos, Master Nagy y Master Richard, el caso de campesinos que no saben absolutamente nada de esto, pero que sí cuentan que bajó una nave, que se bajó alguien, que platicaron con ellos. Y aquí la pregunta es, ¿por qué si estos campesinos nunca habían escuchado hablar de extraterrestres o de ovnis viven esas experiencias? Como el caso de, ¿se acuerdan de la película esta que hizo el documental de Humano? Sí. Que también hicimos, creo que un programa de esa película, donde narra la historia de este cuaquero que tiene un contacto extraterrestre, y ahí cómo explicamos esto a través del disparador cósmico y cómo se conecta con la exopolítica. Yo dos cosas ahí. Yo pienso que el cuaquero se pudo conectar porque estamos todos interconectados, pero no lo vemos. Y que de alguna manera tenemos esa información y cuando pasa enfrente de nosotros como que la reconocemos. Y la otra, creo que el ser humano estamos viviendo la noche oscura del alma sin saberlo. Nos tienen llenos de colchoncitos, almohaditas para sentirnos bien. ¿Y sabes cuál es la noche oscura del alma? Y que tiene que ver con el disparador cósmico y tiene que ver con ese super tema. Es que nosotros, lo más importante, es que podemos cambiar todo. No importa si hay tecnología inversa, no importa si hay un gobierno oscuro, no importa nada. Nosotros tenemos el poder de cambiar. Bueno, ahí nada más me gustaría señalar un par de cosas sobre lo que dices. Hablando específicamente del ejemplo del campesino, el campesino, para poder decir, es que yo vi una nave, significa que ya tiene información. No. O sea, casi como tal, decir, yo ya vi una nave extraterrestre. Es que tiene que estar... No tiene noticieros en su pueblo. Sí, pero digamos que a lo mejor lo que te va a decir el campesino es más como vi un objeto, o vi algo que bajó del cielo y se veía de esta manera. Así fue, sí. O sea, no tanto como una nave, ahí es donde está el rollo. O como en la Biblia. Como el rollo de las narrativas tal cual, o sea, el lenguaje, ¿no? Un campesino que no está permeado por esta información
no te va a hablar ni siquiera de Sí, extraterrestres. es que vi unos grises No te pleiadianos, va a no te decir va a decir nombres, eso, ni ¿no? te va a decir, vi unos aviares, o cosas así, sí. sino que te va a decir, vi un objeto que O carros pasó, de fuego. que lanzaba una luz, ¿no? O sea, lo que en su lenguaje él comprende como algo que entra en su túnel de realidad, ¿Y así fue? y así Sí, fue. sí. Entonces, Sí. eso por una parte. Y por otra parte, también el comprender, que es una pregunta que se hace la mayor parte de la gente, sobre todo escéptica, el por qué no se manifiestan abiertamente, como decía Masterlen hace rato, por qué no bajan simplemente en cualquier lugar, en cualquier plaza pública y dicen, pues ya llegamos y aquí estamos, ¿no? ¿Por qué no sucede? Y esto es porque dentro de lo que dicen las narrativas, como las de Stephen Greer, está que la raza humana está como en un periodo de cuarentena por la naturaleza de los procesos que está viviendo en este momento, y entre ellos el que deje de ser ya una raza bélica, una Sí. raza violenta, Es correcto. porque si eso sucediera en este momento, probablemente el ser humano se asustaría tanto que empezaría a tirar misiles, ¿no? Ujú. O la mayoría, o algunos de ellos. Pero a ver, ¿está listo Master Lenin? ¿Quiere que le diga esto? Que Seguro. se me Échelo, acaba de sí, échelo, ocurrir. échelo. Y lo confirmo, seguro. Fíjate que hay algo que no habló nunca Robert Anton Wilson, y creo que este programa se está torciendo hacia esa parte bastante coincidente como un buen código del multiverso. Y es que, ¿qué opina, me querido Master Lenin, de este nuevo concepto que explicaría todo esto que estamos hablando, que es el disparador cósmico colectivo? ¿Cómo es eso, Master Lenin? Sí, lo que pasa es que, como hablábamos en el disparador cósmico, tú creas tu realidad, ¿no? Pero también hay algo muy importante, que es que la realidad también compartimos con todos una realidad, llegamos a eso, a un acuerdo para crear esta realidad. O sea, no nada más es Tu realidad, ajá. sino también tiene que ver la realidad de los demás. Que sería esta interconexión de la que hablaba Jacobo Greenberg entre los cerebros, ¿no? Claro, y todos llegamos a un acuerdo para entender esta realidad y trabajarla y que esta realidad sea como actualmente la estamos viviendo. Entonces, muchas veces lo que estamos co-creando, nosotros tenemos la capacidad de decidir si queremos hacer un contacto con estos extraterrestres, pero tenemos la capacidad de decirlo de qué manera podemos hacerlo. Y esto puede ser de una manera violenta, ¿no? De una manera sorpresiva o de una manera más trabajada a nivel conciencia y donde de verdad busquemos un por qué queremos hacer contacto extraterrestre. No simplemente sea un contacto y ya, o sea, cuál es el motivo de que nosotros querramos tener un contacto extraterrestre y hacia dónde queremos dirigir esa energía, porque si a nivel colectivo, hablando del disparador cósmico, logramos que muchas personas estén trabajando esto, y siento yo que es el trabajo que está haciendo Stephen Greer, por eso hace estas Sí. meditaciones colectivas, donde él a través de estas meditaciones colectivas empieza a hacer contacto con extraterrestres y tienen pruebas y todo, pero lo que él quiere hacer es que los seres humanos, de manera colectiva, hagamos este contacto extraterrestre y dirijamos nuestro disparador cósmico para crear una realidad donde hagamos contacto con extraterrestres, pero con un porqué. Y este sería un porqué para tener siento yo, una relación con ellos. Y si están más avanzados tecnológicamente o de este tipo, podamos tener Claro. una convivencia de esta manera, pero sin que suframos nosotros ni sintamos que estamos siendo afectados o incluso, como a lo mejor sucedió en algún momento, ni siquiera los veamos como seres superiores, sino estamos siendo parte de una comunidad cósmica Sí. y estamos teniendo un contacto con ellos para empezar a conocer su cultura, ¿no? ¿Qué podemos Sí. nosotros también darles como cultura? ¿Qué nos pueden dar ellos Sí. como cultura? A nivel tecnológico, ¿qué les podemos otorgar? ¿Qué nos pueden dar ellos? Y a nivel incluso espiritual, ¿no? ¿Qué podemos nosotros enseñarles a ellos y qué nos pueden enseñar ellos a nosotros, ¿no? Ok, totalmente de acuerdo. ¿Y qué iba a decir usted, Master Lenin? Es que sobre esto, y buenísima la pregunta que hiciste, ¿De qué iba a decir usted? es como Claro. la canción de coincidir. Somos viajeros, ¿no? En el tiempo, somos vecinos por un tiempo. Entonces, imaginemos por el momento que la Tierra tiene vecinos, pero al principio pensamos que nada más éramos nosotros. Y cuando somos vecinos, ¿qué es lo que hace la era de Acuario? Nos invita a cruzar la barda y decir lo que tú decías, de una manera muy sencilla. Vecino, ¿qué te puedo ofrecer? ¿Tú qué me puedes ofrecer? Pero aquí hay algo interesante. Creo que vamos a ir descubriendo en nuestra espiritualidad algo muy profundo. Para mí es el amor, pero para otras personas puede ser diferente, que va a ser lo que nos va a unir con los demás colectivamente. Es una vibración. Yo creo que es lo que va a ser el protocolo. Sí, de acuerdo. Yo ahí creo que también es muy importante, ahorita más sobre lo que estamos hablando desde
túnel de realidad, protocolo, Disparador cósmico. disparador cósmico, protocolo C5, disparador cósmico y todas estas prácticas, no caer tanto en la parte romántica, o sea, no creo que sea una cuestión como de romantizarlo. Me acordé un poco de una escena de la película del Día de la Independencia, que es pues, exagerada más no poder, que están hasta arriba en el edificio, varias personas cuando ya está bajando el platillo volador ese enorme, y están con sus carteles de bienvenidos, llévenme Sí. y todo eso. O sea, no creo que estemos hablando de eso, sino de un estado de conciencia mucho más trabajado y no tan romantizado o tan hollywoodeado, por decirlo de alguna forma, sino que sea un proceso, sí con un sistema de conciencia, tal vez con una técnica como el protocolo C5, pero sin caer en ese tipo de clichés, ¿no? O sea, no creo que sea una cuestión como para caer en estereotipos. Bueno, yo digo que no es, desde mi punto de vista, cliché. Por ejemplo, en la película del Quinto Elemento, el amor, la chava, representaba al amor, ¿no? Y de alguna manera creo que, ¿cómo sería el mundo si hubiera más amor o si hubiera más ciencia? Yo creo que la integración es lo que estamos Sí, encontrando. claro, es la integración de ambas. Ahora, ahí viene lo interesante, y es a lo que me refería con esto del disparador cósmico colectivo. Estamos hablando de que a principios de los años 1900 comienza toda una revolución en la ciencia, particularmente en la física. Después llegamos a la bomba atómica. Entonces, nuestra mente, precisamente ese circuito que sería el circuito metaprogramador, el circuito que está ahí, comienza a abrirse a la posibilidad de que existe energía atómica. Comenzamos a entender que en una pequeñita partícula de nada se puede crear una bomba que puede aniquilar la vida y un montón de cosas a kilómetros de distancia con una cosa nanopequeñita. Sí. Después viene la época psicodélica y viene toda esta cuestión de abrirnos a ovnis, inteligencias superiores, el amor y la paz y toda esta cosa. Y no sé si se dan cuenta, pero es que estos temas como la exopolítica, estos temas extraterrestres, querramos que no podemos pasar por alto el disparador cósmico. Entonces, ¿qué es lo que estamos creando como colectivo acerca de esto? Si nosotros queremos creer que todo esto de los extraterrestres es una cosa estúpida, es una cosa que no tiene sentido, es una cosa que es ficción, entonces esa realidad es la que yo voy a estar experimentando. Claro. Y ahora vamos hacia adentro, ¿no? Eso cómo me coloca, si yo pensara eso, ¿en qué posición me coloca en el universo? ¿Qué creo que soy entonces en este universo infinito? Entonces, vamos de nuevo, está bien el protocolo, es maravilloso el protocolo C5, está bien que hablemos de exopolítica, pero la primera pregunta es, ¿quién eres? ¿Quiénes somos? ¿Y cómo te defines? ¿No? Sí. Y si tú te entiendes y realmente comprendes, oye, no soy un individuo, ¿cómo lo digo? No soy un habitante de este país, por ejemplo, México, ¿no? No soy un mexicano, ni tampoco soy de la Tierra, sino que soy un ser del universo. Creo que en ese momento comienzas a pensar ya en términos más allá de la exopolítica. Pues de entrada ya trasciendes fronteras, ¿no? Nomás con tu pensamiento. Entonces, ¿qué realidad es la que estamos nosotros creando cuando nos cerramos a este tipo de cosas? Y luego viene la otra, que podría ser también todas estas ideas de los extraterrestres malos, los reptilianos, los grises. Recordemos que dentro de esto que es el disparador cósmico, todas son válidas. O sea, no podemos decir que son mentiras, porque caeríamos en lo mismo, en decir que eso es falso. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué es lo que estamos creando cuando precisamente creemos que existen esas entidades malignas o negativas, ¿no? Y hasta qué tanto estamos proyectando inclusive nuestra propia sombra, nuestros propios miedos. Ahora ya no hay un enemigo como los comunistas rusos, ¿no? Bueno, según algunos sí, ¿no? Pero ahora los comunistas rusos o los terroristas, ahora también ya hay extraterrestres malignos, ¿no? Claro. Sí, pero es que imagínate, si todavía a nivel planeta Tierra, todavía nos vemos como diferentes entre los mismos seres humanos, todavía hacemos guerras entre nosotros, todavía decimos, el otro es diferente a mí, no quiero entenderlo. El otro está bien o el está otro mal. Está mal, ¿no? Entonces lo único que se me ocurre es atacarlo porque sus creencias no me funcionan a mí, entonces están mal. Imagínate ya cuando viene un contacto extraterrestre, y esto también incluso lo podríamos interpolar o llevar. O sea, una interpolación. Una interpolación, podemos hacerla es hacia las conquistas que ha habido. Olvidemos los nombres, a las conquistas que ha habido, ¿no? O sea, normalmente, siempre que ha habido un choque cultural muy fuerte,
difícilmente se busca como la cooperación entre o el conocimiento de ambas culturas, sino se busca la destrucción de una de ellas para que otra prevalezca. Y siento yo que si la conciencia de los seres humanos se enfoca en eso para el contacto extraterrestre, lo único que va a provocar es que cuando haya un contacto extraterrestre, haya una guerra contra ellos porque los vemos como superiores o inferiores. Pero es que le diste un punto bien Sí, importante, cañón. Masterlen, porque precisamente dentro de la narrativa operante, que la gente no se da cuenta que está siendo manipulada, como si fuera una hipnosis colectiva, Absolutamente. está esta narrativa donde está, por ejemplo, los conquistadores españoles cuando llegan a las tierras de América, ¿no? Y está, por ejemplo, lo que pasó en México y la conquista, ¿no? Y entonces te dicen gente como Stephen Hawking, el científico, ¿no? Dice, no, es que la historia nos enseña que si vinieran unos extraterrestres no vendrían en buena onda, sino en mala onda, pero Sí. en la narrativa oficial se les escapan detalles muy importantes, como que antes de que llegaran los españoles conquistadores, según esto, muy malos, a México, existió alguien llamado, ¿se acuerdan? Gonzalo Guerrero, Sí, que es el claro. jaguar blanco. Hicimos un programa. Y Gonzalo Guerrero, que había sido un sobreviviente de un naufragio, que llega con los mayas y se convierte con los mayas, se vuelve lo mejor de ambos mundos Jaguar blanco. y se combina perfectamente con los dos. Entonces, ¿qué pasa ahí, Masters? O sea, ¿por qué no nos damos cuenta que estamos aceptando una narrativa negativa y de violencia, creyendo que estamos viendo la verdad, cuando la verdad es múltiple y es infinita, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque se nos ha acostumbrado toda la vida a creer en narrativas que vienen de otra parte. O en la tele, o en el en la radio. tele, los mismos gobiernos, o sea, las instituciones que dicen esta es la verdad, esto es lo que tú debes de creer que es la realidad. Y hay buenos y malos, ¿no? Ah, Siempre. Exacto. Siempre, Y- siempre. Y siempre hay una guerra, además. Y creo que aquí el punto importante lo tocaste, y si lo extrapolamos, interpolamos o lo que eso, podemos ver Vamos a ultrapolarlo. vamos a extrapolarlo. Es la palabra dominguera. En la dominguera del Extrapolarlo. día de hoy, podemos verlo con la inteligencia artificial. Cuando nosotros ponemos nuestro prejuicio, podemos bueno o mala la inteligencia artificial, o los que vinieron son buenos o malos. En realidad, tú lo estabas diciendo, tú también, un intercambio de alguna manera, como este cuate, ¿cómo se llama? Gonzalo Guerrero. Guerrero, que acabó siendo muy feliz en la comunidad. Bueno, muriendo en manos de los españoles, Sí, sí, defendiendo a los mayas. pero antes de morir conoció los dos mundos Pero y sí. los pudo integrar. Y sí Claro. pudo cambiar su túnel de realidad. Ese es Totalmente. el punto. Ese es el punto. O sea, porque ese es el punto. No nada más se hizo a las costumbres mayas, sino que realmente se convirtió en un maya. O sea, era un español convertido a un maya y absolutamente. murió aparte en manos de los conquistadores defendiendo a los mayas, ¿no? Así Y es. siempre que hablamos de civilizaciones de extraterrestres, las vemos como algo muy evolucionado, muy avanzado. Ver la inteligencia artificial sería como una forma muy avanzada y rápida de procesar la información, pero ¿qué le pones a esa inteligencia, no? Pero entonces diríamos, Masters, que el punto aquí es no caer en los extremos. O sea, ni creerme totalmente que existen extraterrestres y aceptarlo, lo que es el agnosticismo de este Robert Anton Wilson. O sea, entender que es un túnel de realidad, pero tampoco caer en el otro de decir es que todo eso es falso y son puras mentiras y estamos solos en el universo. O sea, es como mantenerte abierto a escuchar todas las posibilidades. Eso, sin prejuicios. Sin El- prejuicios, El quinto acuerdo. el quinto acuerdo. Sí. Pero también, hablando específicamente sobre crear túneles de realidad, pues sí tendrías que dirigirte hacia una cosa específica, ¿no? Sí. O sea, sí tendrías que poner tu atención y tu energía De manera deliberada. de manera deliberada, pero a lo mejor sin casarte con un resultado. Y siendo determinado. conscientes que es otro túnel de Simplemente realidad. sintonizando una frecuencia, por decirlo así. Totalmente Entonces de la acuerdo. pregunta es, si no somos capaces de llevarnos bien con nosotros mismos, si no somos capaces de llevarnos bien con el vecino o con nuestra propia familia, ¿cómo hablamos de exopolítica o de hablar con seres extraterrestres de otro mundo? Es que creo que ahí lo trabaja Steven Greer y él dice que si vemos muchas veces hablamos de la espiritualidad y del conocimiento interior y todo esto, pero para él la espiritualidad y el conocimiento interior es algo muy similar a un contacto extraterrestre, ¿sabes? O sea, él lo maneja como de una manera similar, o sea, en la medida que los seres humanos trabajen su interior, que estén en paz consigo mismo, que trabajen todas estas cuestiones, se van a poder abrir a posibilidades como esta. Entonces, en la medida que los seres humanos avancen a nivel conciencia, empiezan a abrirse, porque lo que platicaba hace rato, muy acertado Master Iván, que es, te abres al conocimiento y dejas de ser un
individuo que nació y que tiene tales características, sino te abres a que eres un ser universal. Multiversal. Multiversal. Entonces, cuando te abres a esa posibilidad, pues ¿por qué no puedo tener hermanos extraterrestres? Y además los veo desde una manera más constructiva, no tanto como de los... Ojalá vengan los extraterrestres para utilizarlos o que nos utilicen Ajá. para que seamos todos felices, ¿no? Sino Sí. más bien es cómo puedo yo cooperar con ellos para crear un universo mejor, ¿no? Ahí se escucha locochón, pero siento yo que se van abriendo esas posibilidades que antes eran como imposibles, ¿no? Y obviamente, pues, a lo mejor va a ser un proceso largo. Tampoco hablamos de que se vaya a ser el día de mañana, ¿no? Mañana ya van a bajar todos los extraterrestres y... Ahora, coincido, Masters, y es que hay muchas cosas que a veces pasamos por alto precisamente por no pensar o por no ir a profundidad con un tema. Entonces, rebobinando esto, mis queridos Masters y Masters que nos están escuchando, pues podríamos decir que está este protocolo del doctor Stephen Greer que dice, bueno, colócate en meditación, ten clara tu intención, pues vete relajando o puedes bajar su aplicación. La verdad es que puedes hacer el protocolo sin necesidad de bajar la aplicación ni de nada de eso, que es muy parecido también a lo que dice Sixto Paz Wells, ¿no? Y también antes de Stephen Greer, Sixto Paz Wells hablaba de esto, ¿no? Entonces te relajas, entras en este estado de meditación y haces este contacto telepático o te tratas de comunicar con estos hermanos estelares. Ahora, esto es muy importante de decirlo y pues tú que nos estás escuchando, ojalá te resuene y también lo compartas porque pues siento que esto no queda muy claro, ni va a quedar muy claro, pero hay que decirlo, ¿no? Si nosotros estudiamos el desarrollo y evolución de la especie humana y aplicamos esto a cualquier especie en la naturaleza, nos vamos a dar cuenta que para que una civilización, que también ya hicimos un programa de eso, que es la escala de Kardashev, para que una civilización llegue a ser tipo 1 y después llegue a ser una civilización tipo 2 en cuanto al nivel de energía que manejan, desde que llegan a la tipo 1 y para evolucionar a la tipo 2 se dan cuenta que el hecho de ser negativos o de robar los recursos o de controlar todo lo que vemos como la sombra, lo negativo de la humanidad, si eso continuara, sería su propia autodestrucción. Entonces, por conveniencia, porque sale más barato, porque es más conveniente y porque además es su propia supervivencia, desde ese ángulo y desde ese punto de vista pura y totalmente analítico, ¿no? Por lógica, no pueden existir razas extraterrestres negativas en ese sentido, si hablamos en este mundo físico. Ya si hablamos de entidades que se alimentan de energía negativa, ese es otro tema y a lo mejor ahí sí podríamos darle la razón a muchas personas que han tenido esos encuentros. Y que también tiene que ver con narrativas, ¿no? Y que también tiene que ver con narrativas. Ahora también hay que decir que también el doctor Stephen Greer no habla de viajes a través del espacio-tiempo, sino de interconexiones interdimensionales, ¿no? Entonces también está interesante. Pero sí creo que no es ver el protocolo C5 solo como algo interesante, sino entender que tiene profundidades bastante profundas, valga la redundancia, y que si tú practicas ese protocolo, pues automáticamente también estás trabajando eso dentro de ti, ¿no? Claro. Y es que inclusive también, sí, sabemos que Stephen Greer lo ha hecho bastante bien en ese sentido, pero no es el único que ha hecho todo tipo de investigaciones y estudios. Y me acordé ahorita de lo que estás diciendo de la escala de Kardashev, que también había un maestro de la Universidad de Harvard que se llama John Mack, bueno, ya falleció, que hizo experimentos con personas que habían asegurado haber tenido contacto extraterrestre como tal, o alguna experiencia telepática, sobre todo telepáticas, mensajes recibidos de otros lados, de otros planos, y lo hizo con 200 personas. Y de entrada descubrió que ninguno de ellos tenía ninguna enfermedad patológica, ninguno tenía esquizofrenia, ni... O sea, no estaban loquillos. No estaban loquillos. Entonces, no eran como mi Master Nash. Pero sí, empezó haciendo el experimento pensando que iba a encontrar cosas de esquizofrenia. Exactamente, incluso que hasta iba a encontrar cosas de sustancias y drogas y eso, y no, nada que ver, al contrario, la gente manifestó un alto sentido de espiritualidad. Como que eran personas muy serenas. Y como mucha conciencia ecológica, por ejemplo, como mucho respeto y cuidado por el planeta. Porque también lo que decía la escala de Kardashev es que no solamente era una cuestión a nivel energético, sino de conciencia. No, eso lo metimos nosotros. Porque la de Kardashev, acuérdate que se mete solo en lo energético, pero nosotros se nos ocurrió decir, oye, pero también existe una escala de conciencia, ¿no? Es que ahí se me hace muy lógico
que para poder acceder a siguientes niveles tenga que expandirse la conciencia. Exacto, Sí. sí. Y es muy interesante lo que hablas de este doctor de Harvard, John Mack. John Mack, porque también él, después de hacer todos estos trabajos, pues empieza a decir, es que pareciera que estas personas como que entran a otro nivel de realidad, ¿no? Como si Y lo- saltaran. Ajá, y lo compara, y lo empieza a comparar incluso con algunos chamanes o los eventos chamánicos que le pasan a Exacto, algunas sí. personas, y él dice, esto es algo real y pareciera que se conectan más bien con otra realidad, y esa realidad pareciera espiritual porque los lleva hacia una realidad diferente, donde la gente se preocupa más por los demás, Exacto. por la naturaleza y por muchas cosas. Y además de todo esto, fue tan importante este trabajo que la Universidad de Harvard como que saltó y dijo, no, espérense, esto está muy, Está muy elevado. está muy loco, está queremos muy loco, investigarlo sí, porque sí, me sí. hace que es un fraude. ¿Qué le dieron al Sí. doctor? ¿Qué le dieron al doctor? Ya no le den de esa. Y Que además era el jefe de psiquiatría. de psiquiatría, sí. Ahí está, ahí Y- está. Pero imagínense lo importante que es, y está hablando de esta exopolítica y cómo ha trabajado incluso en varios ámbitos, no solamente en estos ufólogos, sino también lo vamos a ver en estos científicos que también ya empiezan a cambiar sus paradigmas. Y entonces, al final, la Universidad de Harvard lo que decide es decir, está bien, no nos vamos a meter ya, no sabemos si es verdad o si es mentira, déjenlo trabajar, él es libre de hacer las investigaciones que quiera y llegar a las conclusiones que quiera, pero marca un trabajo muy interesante ya de un científico y cómo deja de ver esto como algo fantasioso y lo comienza a ver como algo ya más, podemos decir, incluso Aterrizado, ¿no? espiritual, y empieza Sí. a conectarlo con lo chamánico, incluso, ¿no? Y todavía más sorprendente que sí resultaron ser aceptados sus estudios académicos. Claro. O sea, no fue así como, qué bonito estuvo Sí, tu está padre estudio, tu- está tu bonito, cepa. y ya se quedó ahí en algún folder, ¿no? Sino Claro. que sí se consideró, él escribió libros bastante buenos, ahorita no recuerdo bien el nombre, ahí se los ponemos, pero que hablaban precisamente sobre esta parte de los viajes trascendentales, que solamente los chamanes conocían, que eran conocidos únicamente por estas cuestiones chamánicas, Claro. pero que habían vivido otras personas que nunca habían tenido contacto con gente del chamanismo, ¿no? Ajá, Él sigue hablando de algo muy similar y para hablar de otro personaje que le pasó algo un poquito igual, ¿no? Podemos hablar del astronauta Mitchell, Ah, claro. que después de uno de sus viajes a la Luna, tiene como ve algo, él no habla de extraterrestres, pero ve algo espiritual No, porque que lo cambia. cuando ve la Tierra desde lejos, precisamente se despierta esta conciencia que va más allá del planeta y dice, oye, soy habitante de un universo. O sea, Sí, sí, sí. wow, no, ahí es cuando su mente explotó. De hecho, hablan mucho también de él cuando se habla de psicología transpersonal, ¿no? Más allá de la personalidad, Master. Sí. Claro. Sí, y entonces Edgar está- Mitchell, ¿no? Edgar Mitchell. Sí. Y entonces es muy interesante porque después de ese viaje, él empieza a creer en los ovnis. Curiosamente, no hay un testimonio de que él los haya visto, pero siempre los defendió. O sea, siempre como que algo pasó en ese viaje, algo lo transformó. Y también hablaba un poco, no directamente de exopolítica, pero tenía que ver con estas bases de que los gobiernos teníamos que... Los gobiernos tenían que Como tu prepararse. gobierno, Como mi tu gobierno, ¿no? claro. Ajá. No, los gobiernos tenían que prepararse para estos contactos extraterrestres y tenían que abrirle información porque él de alguna forma, no sé por qué, aseguraba que ellos sí tenían conocimiento de que existía una vida extraterrestre, ¿no? Entonces, mi querido Master Lenny, mi querido Master Ponchini, mi querido Master Richard, nuestros queridos Masters y Masters que nos están escuchando, para ir cerrando este programa, podríamos decir que la clave o la llave de oro para la exopolítica y la relación entre los humanos y extraterrestres y todo tipo es la famosísima clave de los pueblos del norte que dice, por mí y por todas mis relaciones, a Sí. Jovita Cuyasin. Yo Sí. digo que sí. Al 100. ¿no? Al 100. Por mí. No hay otra manera. Bueno, yo al menos no veo otra manera. Es que justamente, ¿no? Como que la exopolítica, para llegar a ella, tendríamos que llegar a la buena comunión con nosotros mismos. Lo que tú estás diciendo, así de sencillo, ¿no? Pero eso no explicaría por qué usted se parece al señor Rajuela. Nada más era una... Bueno, una- porque yo he estado en diferentes líneas de tiempo. Ah, ya. Y yo conviví con Gazú, que es de Ah, ya. Fíjate, desde los picapiedras están conviviendo. Sí. Ya, ¿No? disculpe ese chistorete. No, no, Teníamos esa duda. Tenemos algo, y rapidísimo, es que dijiste algo muy padre, que era como a lo largo de la evolución de la historia humana, íbamos como tocando puntos muy tecnológicos, luego muy científicos, luego muy espirituales, luego muy hippies, y se dan cuenta ahorita
estamos justamente viviendo una época sensacional, así justo en medio, que de pronto podría parecer caótica, pero es que está caótica porque estamos en el mero chocolate del pozole, ¿no? No, y aparte esto súmale el chocolate del El pozole. pozole. Bueno, porque del el mole, pozole perdón, lleva del mole, mucho del mole. chocolate también, sí. En el multiverso de mi tío Master Nage pasan cosas Si hay muy Vía raras. Láctea, El pues pozole haber es de la Villa chocolate, Chocolatera. claro. Exacto, la Vía Láctea, el chocolate, el pozole, todo se conecta. Pero entonces, mis queridos Masters, quedamos en que sí es, ¿no? Por mí, por todas mis relaciones, ¿no? Así es, lo decreto. Entonces, pues de nuevo, vamos a lo mismo y es inevitable, aunque suene un cliché, pero no lo es, pues si quieres tener un contacto y si quieres realmente ayudar a la humanidad, pues de nuevo otra vez tienes que trabajar en ti mismo, Sí. ¿no? Ujú. Sí, Es que- porque sería, perdón, ahí rápido, sería por mí, por todas mis relaciones y por las que no conozco. Claro, Claro. sí. Ujú, claro. Sí, yo no más quiero decir, es que con eso del chocolate del pozole. De hambre, de hambre. No, me Siempre. acordé un poco del disparador cósmico y cómo esto, a veces pensamos que el contacto extraterrestre lo vemos desde dos extremos, ¿no? Como O sea, muy solemne, ¿no? Sí, sí, o como muy, o es destructivo, ¿no? Sí, Nos va a llevar a guerras ahí intergalácticas, o muy positivo, donde nos va a enseñar espiritualidad y vamos a cambiar. Pero curiosamente, Robert Anton Wilson dice que en varios registros que él tiene de contactos con extraterrestres, O que recopiló, ¿no? o que De casos, recopiló, ajá. sí, más bien que recopiló varios contactos que tuvieron otras personas con extraterrestres De casos famosos, ¿eh? y de casos famosos. Él dice que lo único que pasaba en esos contactos era que de repente estaba un campesino en su casa, ¿no? Bajaba una nave extraterrestre, se bajaba el gris o el azul o el que quieras, el Urma. el Urma, y llegaba y le decía, oye, se presentaba con el campesino y le decía, oye, ¿te gustaría probar estos hotcakes? Sí, sí. Le Ah, entregaba sí, los cierto. hotcakes Sí. y se iba. Sí, Y entonces el campesino se quedaba con los hotcakes y decía, pues me los como. sí. Ahora, ¿cuál es la moraleja de todo esto? A lo mejor a veces lo vemos de los dos lados. Y si simplemente fuera una convivencia como de este tipo, donde un día un extraterrestre llegue y baje contigo y te diga, oye, se me ocurre compartir Claro. contigo esto. Y se acabó, o sea, Y a ya lo no hay mejor no más, te o sea, importa si los hotcakes son azules sí, o verdes. no, y dicen que estaban bien ricos, ¿no? Que Y hicieron los... Y es que Como la Biblia. le diste un punto bien importante, Pero porque cañón. es precisamente nuestro ego, ¿no? El que quiere siempre algo extremo, sublime o muy terrible o tenebroso. Pero precisamente eso fue lo que abrió la puerta para Anton Wilson a investigar este tema, que fue lo que le causó muchísimo ruido. Y es esto, que es cierto, ¿eh? O sea, hay muchísimos casos famosos en la historia, pero volvemos a la narrativa. Te quieren manejar esto de las abducciones o el extraterrestre es Hall. como, o Sam Yase que le enseña a Billy Mayer sobre los pleiadianos, ¿no? O los Urma, que, ¿no? Pero hay un montón de casos así donde, pues efectivamente hicieron unos hotcakes y se los regalaron. Y también hay casos, pero un montón de casos a lo largo de todo México al menos, y estoy seguro que en todo el mundo, de casos donde el campesino iba caminando y de repente en la noche vio una nave, se acercó, le dijeron ¿cómo estás? O lo levantaron en el aire y flotó un rato y después se fueron. Cosas que no tienen ningún sentido y que ese es el problema. ¿Cómo lo puedes explicar, no? ¿Para qué suceden? ¿Por qué suceden? Misterios del Simplemente universo. convivencia, a lo Sí, mejor. Eso. Es que yo creo que le dieron al clavo. Por ejemplo, convivir. Nosotros tenemos diferentes especies aquí, no solamente la humana, animales, plantas y todo, y los consideramos como inferiores o no. Estamos como peleados en los que si cuidamos. Tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue la emoción. Buena emoción. Y entonces, por ejemplo, es lo que tú dices, nos los ponen enfrente a ver si un día nos cae el 20, que el perro que tú estás cuidando, ahí estás practicando lo que Jesús nos vino a enseñar. Mira, si hubo alguien, con todo respeto lo digo por Jesús, que vino a enseñarnos la exopolítica, Jesus, mira, ahí está, Jesus Christ, come here to teach us. Ya empezó, ya se le está No, yendo. no, Ya no, se no, está no. yendo. Ya Jesús- Lo estamos perdiendo. Jesús vino- Houston. Jesús es el mejor embajador del universo, Pero imagínense, pero no el religioso, ¿eh? regresando a lo que platicábamos, imagínense que de repente hay un extraterrestre, ¿no? Ahí está con su nave y todo, y de repente dice, ching, tengo ganas de desayunar unos huevitos. ¿no? Ah, sí. Ching, se acabaron, ¿no? Baja a la Tierra y dice, oigan, pues coopérenme con unos huevitos, ¿no? El nivel de conciencia que debemos tener los seres humanos para decir, sí, aquí están, en lugar de decir, Sí. no manches, me va a abducir, me va a matar. No hay que matar, Llama- saca la no, 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 pistola. llama a los hombres de O sea, negro, ¿no? El nivel de conciencia debe decir, ¿los quieres a la mexicana? No, Exacto. espérate. ¿Los Ándale. quieres revueltos? Si te quiere atacar, le das habanero. Pues sí, con Pues sí, eso. o chiltepín. Chitepín. Ahí Qué cada buen quien- programa, Qué Qué buen programa. profundidad, Bueno, pero es real. o Sí, sea, sí, sí. coincido.
la verdad es que sí tiene mucha profundidad porque, o sea, estamos esperanzados a tantas cosas y a lo mejor puede ser algo tan simple, pero a la vez que tienes que cambiar tu conciencia de tal manera para simplemente aceptar las cosas como están sucediendo y no querer modificarlas, cambiarlas, mejorarlas. Ahora, esto es muy importante, Master, también para ir cerrando. Si tú eres una persona que es muy ajena a algo, normalmente tendemos a verlo muy simple, a hacerlo simplista. Entonces, por ejemplo, una persona que no sea un músico profesional, pues a lo mejor te va a decir, oye, pues es que a mí medio me gusta la música clásica, ¿no? Pero a lo mejor un músico estudiado se va a volver loco cuando escuche a la tocata y fuga de Bach, ¿no? Sí. De la misma manera tú puedes ver un partido a lo mejor de tenis y si tú no sabes del tema, pues te puede aburrir o te puede gustar, pero cada cosa tiene un nivel de complejidad y profundidad si te vas metiendo. Y lo que muchas personas no entienden es que también el tema extraterrestre no es tan simple como nada más, pues es que vi una nave o no hay nave, o es Jaime Maussan y se ríen, jajaja, sino que realmente es un tema ultra profundo y que si te metes, en lugar de, eso es bien importante, en lugar de tener respuestas, te haces cada vez más preguntas, ¿no? Y creo que a lo mejor, si existiera una misión detrás de los contactos y detrás de todo esto, yo creo que sería hacernos las preguntas correctas, ¿no? Por ahí dicen que no existe ninguna, o sea, el problema no es la respuesta, sino hacer la pregunta correcta. Y hacerla bien. Exacto. Y también, creo que también igual para cerrar, nos viene muy bien, justo ahorita que estamos hablando sobre esto aquí con las personas que nos están viendo, que cada uno de repente sí se pregunte a sí mismo cuál es mi propia narrativa. O sea, cuál es para mí qué es para mí lo real. Sí creo que existen seres de otro mundo o no creo que existen seres de otro mundo y partir de ahí. Claro. O sea, si siempre... O más allá, ¿no? Yo sería un ser de otro mundo. Exacto, de donde sea que parta esa narrativa, saber cuál es. Sí. O sea, no vivir como con una ceguera ahí pues no sé, ¿no? O sea, a mí me dijeron acá de un lado, o yo vi en TikTok esta cosa y ahora creo en eso, o yo vi acá en un libro y ahora, o sea, tener como muy claro lo que no creo y lo que sí creo para saber cuál es mi propia narrativa, ¿no? Para mí le están dando al superclavo porque la narrativa, si la cambiamos, por ejemplo, por mucho tiempo hemos sido como dependientes de que alguien nos venga a salvar, cuando a lo mejor lo que vino a hacer grandes seres, infinidad de esos avatares, nos vinieron a enseñar que nosotros éramos nuestra propia salvación, ¿no? Entonces, cambiar la narrativa, como lo están diciendo ahorita, creo que es el mero pozole, ¿no? ¿Algo que agregar, Master? No, pues está muy interesante. Directo a la profecía, Yo sí, Master. Queremos directo a hotcakes. la profecía de los hotcakes. ¿Cómo fue esa profecía? Platíquenos. Pues fíjese que estaba ahí En Tijuana, fue un caso, ¿no? en Tijuana andaba ahí, ¿Quién, usted? Tijuana. pues creo que sí, porque no me Fiesta de la acuerdo ese masa. día, no sé qué sea esto, pero ese día no sé qué sustancia había, en Alguien. el ambiente, Ajá. porque no me acuerdo si era yo, alguno de mis alter O egos, se te disparó. no sé qué se me disparó, el colesterol, pero sí, lo interesante de todo esto fue que de repente llegó una luz azul, cegadora. Una lana, cegadora, una lana. cegadora, Ah, sí. y de repente me empezó a decir algunas cosas muy interesantes acerca de la vida y del universo. En clave Morse. ¿Y qué Morse? Pero lo malo es que ya no me acuerdo. Tiri, Se me olvidó, Master. Pero debe haber ahí un código, ¿no? Algún mensaje. Yo creo que a lo mejor hay que importante. buscarlo, pero yo creo que lo importante es que se suscriba la gente. Yo también pienso que Suscríbete. independientemente de eso, Independientemente de mis pachequeses, pues sí. suscríbanse, denle like, Campanita. si Compartan les los gusta este videos. video, compártanlo. Saluden a Master Ave, que por ahí anda. Saludos, Ya saludos. pronto estará aquí en la production. Y si tú eres un extraterrestre, vente a comer hotcakes con nosotros.